Hola, antes de continuar con el contenido de ciencia de datos o análisis de datos que estamos viendo, vamos a hacer un ligero repaso y además vamos a crear un módulo o librería que nos ayudará bastante en nuestro día a día con este trabajo, y para lo cual vamos a aprovechar los ficheros que tenemos creados, el de carga de datos y métodos básicos. Esta vez lo voy a crear en Visual Studio Code. Para ello me vengo a la carpeta donde tengo mi proyecto y los datos y vamos a crear. Le doy botón derecho a abrir con Visual Studio Code y voy a crear un archivo nuevo al que voy a llamar módulo. Vamos a ponerle módulo datos PI. Cerramos aquí y lo voy a poner en paralelo con Spider para aprovechar lo que ya tenemos hecho. Podríamos crear una función que sea carga datos, a la que le pasemos una ruta y un fichero. Esta función, voy a bajar esto. Nos venimos aquí a carga datos y tenemos primero importar pandas y la ruta. La ruta en este caso será pasaremos. Vamos a pasarlo y vamos a ver cómo lo vamos a hacer. La ruta la vamos a poner debajo y vamos a poner aquí if name igual a main. Vamos a poner aquí que esto va a ser ruta. Y el fichero va a ser igual al nombre, en este caso sería este. Sería así. Entonces, si llamamos a la función carga datos, ruta fichero, lo pasaríamos así. Y aquí lo que haría es datos será igual a pd.red csv ruta más fichero y devolveríamos los datos, con lo cual ya tendríamos una función a la que llamar desde nuestro código script que pongamos en otros archivos, y llamando, pasándole una ruta y un fichero, nos devolverá los datos. Entonces, si aquí ponemos datos para hacer la prueba y ver que va funcionando todo, podríamos poner aquí un print datos.head las 5 primeras filas. Aquí nos está dando un error porque tendremos que ponerle la doble barra para escapar la barra de texto, o sea la barra esta, y que la coja como un carácter de escape. Aquí lo ponemos también y aquí también. Ya no nos da error. Vamos a comprobar que funciona todo correctamente. Ejecutamos en la terminal y aquí tenemos, nos devuelve el dataset, con lo cual estamos viendo ya que hemos creado una función simple, pero que no funciona para la carga de datos. Ya desde nuestros archivos podremos llamar a la función usando esto nada más y no nos importará por debajo lo que hace. En este caso es simple, pero puede ser una tarea compleja y ya estamos obteniendo nuestros datos. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos pedir
o crear una función que nos devuelva las columnas. Para que nos devuelva las columnas podríamos poner def dame columnas y le pasaríamos los datos. ¿Qué nos tendría que devolver? Return datos.columns. Para llamar a esa función, pues tendríamos que decir, vamos a poner que nos la muestre, dame columnas y le pasaríamos datos. Vamos a ejecutarlo. Y nos está devolviendo todas las columnas de los datos que le estamos pasando. Lo cual ya tenemos otra función a la que podemos llamar desde nuestros scripts para obtener los datos de las columnas. Podríamos poner también una función guardar datos. Le pasaríamos también una ruta y un nombre de fichero. Pero además aquí le tendríamos que pasar también los datos. Al pasarle esos parámetros, lo que vamos a devolver es un return. No devolveríamos nada. En este caso podríamos devolver un true, por ejemplo. Return true para que sepamos que se ha ejecutado con éxito. Y lo que haríamos aquí es datos to CSV y le pondríamos aquí ruta más fichero. Podríamos llamar aquí a esa función guardar datos, le pasaríamos datos, ruta y el fichero se va a llamar copia.csv. Vamos a abrir aquí, lo voy a maximizar para que se vea mejor y vamos a ver cómo se nos crea aquí, más bien aquí, el fichero. Botón derecho, ejecutar en terminal y vemos aquí que se nos ha creado el archivo con el nombre copia, con lo cual estamos viendo que ya es personalizable y le vamos dando los datos que queremos y podemos cambiar los nombres tranquilamente, aprovechando las funciones para no tener que repetir tanto código. Con esto nos podemos crear una buena librería cuando acabemos todos estos tutoriales y con comandos sencillos, sin complicarnos de lo que va haciendo por detrás, podremos llamarla desde otro archivo y realizar nuestras tareas más repetitivas, teniendo ya parte adelantado y automatizado. ¿Qué más teníamos por aquí? Teníamos los títulos, si los quisiéramos cambiar, en principio no, pero si quisiéramos podríamos poner un cambia columna, def cambia columnas, le pasaríamos los datos y los nombres de las columnas que queremos cambiar y lo que pondríamos aquí es datos.columns será igual a columnas y devolvemos los datos. Para llamar tendremos que poner cambia columnas, datos y vemos aquí ya que nos está indicando una lista que le podríamos pasar. Vamos a borrarlo para no cambiar ahora, pero esta función no tendría ningún problema.
Ya vimos aquí que funciona perfectamente. Y tendríamos que hacer esto, darle los nombres que queremos cambiar. Vamos a copiarlo, por ejemplo, para ver aquí. Control C. Vamos a hacerlo aquí. Control V. Y vamos a poner cambia columnas. Le pasamos datos y los títulos. Y vamos a poner aquí datos columnas. Dentro de un print. Para mostrarlo y ver qué cambios se han realizado. Botón derecho. Ejecutamos en terminal. Nos ha dado un error. Vale. Columns. Ahora sí. Y ahora vemos que hemos pasado de estas columnas a las nuevas columnas que le hemos indicado con el cambio. Vemos ya que nuestra función cumple también perfectamente su tarea. Tenemos ya toda la parte esta en funciones que nos servirá más adelante. Pasamos a métodos básicos y podríamos decirle una función que nos describa uno o todos. Vamos a ponerle que estas dos cosas nos las realice dependiendo de un parámetro que le vamos a poner. Def, vamos a poner dame estadísticos. Le pasamos unos datos y le ponemos aquí un true o false para todos o solo las numéricas. O podríamos poner tipo. Si no indicamos nada, será numérico. O todos. Vamos a darle aquí triples comillas y vamos a poner tipo numérico o todos. Para saber el valor que le tendríamos que pasar. Y ahora pondremos aquí, por ejemplo, if tipo igual a numérico, entonces devolvemos datos.describe. Y else, si el tipo no es numérico, entonces asumimos que será todos y pondremos return datos.describe include all. Vamos a poner aquí un print, dame estadístico datos, y ahora probaremos con el print, dame estadístico datos, y ponemos aquí todos. Control S. Ejecutamos y aquí vemos los estadísticos, primero para las variables numéricas y después lo pasamos para todo. Perfecto. Otra función que tenemos definida. Y otra que nos vendría bien es el reemplazo, al que le pasaríamos una columna, obtendría la media y nos lo va a reemplazar por la media. Sería def reemplazar y pondremos aquí nulos. Le pasaríamos datos, columna, y con esto obtendríamos también lo que es la media. Vamos a poner que la media será igual
a datos, columna, punto mien. Vamos a importar aquí la librería NumPy. Y vamos a continuar con esta función de reemplazar nulos. En este caso, evidentemente, tienen que ser los numéricos. Y ahora para reemplazarlos serían datos, sería datos, corchetes, columna, y esto sería igual, punto replace, porque lo vamos a hacer con el inplace, replace, np, none, vamos a sustituir los valores nulos que los tenemos a través de la librería NumPy, por eso ponemos el np, que es el alias, ponemos media, y ahora inplace igual a true. Y devolvemos los datos. Pues con esto ya tenemos, respecto a lo que hemos visto en vídeos anteriores, nuestro primer módulo. Esta parte es solo de prueba. Si llamamos desde otro script, esta parte nunca se va a ejecutar, sino que llamaríamos realmente a las funciones que necesitemos. Y con esto ya podríamos iniciar nuestros análisis de cualquier tipo de datos llamando a estas funciones. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero sea útil, no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.